¿Cómo están, manada? Hoy les traigo el testimonio de un policía con 15 años en la corporación. Una madrugada, un callejón, un cuerpo con el tórax abierto desde adentro y algo al fondo de ese callejón que las balas no pudieron parar. Esto que van a escuchar está en el reporte oficial como muerte por hemorragia interna, pero Rodrigo sabe exactamente lo que mató esa noche y nunca ha podido olvidarlo. El policía Rodrigo guarda una navaja de mango de hueso dentro de una caja de madera en el fondo de su closet. Nunca la ha tirado. Dice que nunca la va a tirar. Porque si eso existió una vez, le dijo a un compañero años después, con la voz baja como el que confiesa un pecado, puede existir de nuevo. Era un martes de enero del 2019, cuando las madrugadas secas del Bajío hidalguense se volvían algo casi hostil. La temperatura había bajado hasta los 11 grados y el municipio de Zimapán, una ciudad de poco más de 80,000 habitantes enclavada en la sierra, dormía con esa quietud pesada de quien nunca espera sorpresas. Pero las sorpresas no piden permiso. La llamada llegó al radio de la patrulla a las 2:37 de la madrugada. Una mujer en pánico, la voz hecha pedazos entre sollozos y palabras ininteligibles, logró articular lo suficiente para que el operador entendiera. Gritos de otra mujer en el callejón de la calle Nogales, en el fondo de la colonia Jardín del Valle, gritos que no parecían humanos. La llamada se cortó antes de que dijera algo más. Nunca la identificaron. Nunca volvió a llamar. La patrulla del cabo Rodrigo, 38 años, 15 en la corporación, y del elemento Miguel, 26 años, 3 de uniforme, recibió el servicio como llamada de rutina. Alteración del orden, posiblemente riña de pareja, posiblemente un borracho. Eso dijeron. Eso esperaban. Salieron sin torreta, como se hace de madrugada cuando no hay urgencia declarada. La calle Nogales terminaba de golpe en un muro de contención cubierto de musgo. Y ahí, entre el muro y la pared lateral de una bodega abandonada, había un pasillo estrecho, menos de 2 metros de ancho, que los vecinos del barrio llamaban simplemente el callejón. No tenía nombre oficial, no aparecía en ningún mapa. Tendría unos 30 metros de largo, con piso de tierra y cascajo regado, flanqueado por paredes de tabique que sudaban humedad hasta en invierno. Rodrigo detuvo la patrulla en la esquina. Las luces iluminaron la entrada del callejón por 3 segundos antes de que apagara el motor. El silencio que vino después era del tipo que pesa. No era ausencia de sonido. Era la presencia atenta de algo que espera. No me late, dijo Miguel. Solo eso. Rodrigo no respondió. Agarró la linterna de mango largo, checó la Beretta calibre 40 en la cartuchera y se bajó de la unidad. El olor llegó antes que todo. Era un tufo a cobre caliente mezclado con algo orgánico, húmedo, animal, como el olor de una carnicería a las 3 de la tarde en pleno agosto, pero concentrado, espeso, como si el aire adentro del callejón hubiera sido reemplazado por esa sustancia invisible y densa. Rodrigo conocía el olor de la sangre. 15 años de rondín te enseñan eso. Pero ese era diferente. Ese apestaba a cantidad. Apuntó la linterna hacia adentro del callejón. A unos 20 metros, en el suelo, había una forma que tardó 3 segundos en que su cerebro procesara como humana. Era una mujer. ¿O había sido? Rodrigo se enteró después de que se llamaba Esperanza, 52 años, cocinera, vivía a 200 metros de ahí. Debió haber salido a tirar la basura, a caminar, o por cualquiera de esas razones banales que llevan a la gente común a salir de su casa en la madrugada, sin imaginar que esa será la última vez que sus manos jalen el picaporte de la puerta. Pero lo que estaba en el suelo ya no era Esperanza. Era lo que había quedado de Esperanza. El haz de la linterna barrió el cuerpo despacio y Rodrigo sintió el estómago apretarse en un escalofrío que le subió hasta la garganta.
El tórax estaba abierto. No cortado con cuchillo, no con golpes de arma. Estaba desgarrado hacia afuera, como si algo desde adentro hubiera empujado las costillas a los lados con una fuerza que ninguna navaja puede imitar. Las vísceras estaban expuestas al aire frío de la madrugada, todavía echando vapor, lo que significaba que eso había pasado hacía apenas unos minutos. El vapor subía como incienso profano en el haz blanco de la linterna. La cara estaba intacta. Ojos abiertos, boca entreabierta, con una expresión que no era de dolor. Era de espanto absoluto. El tipo de espanto que pasa cuando el cerebro todavía está funcionando, todavía está registrando, pero el cuerpo ya se acabó. «Dios santo», murmuró Miguel detrás de él. Rodrigo levantó el puño cerrado, gesto de alto, sin voltear. Sus ojos ya no estaban en el cuerpo. Sus ojos estaban al fondo del callejón, porque algo se estaba moviendo ahí. Vino despacio. Ese era el detalle que Rodrigo repetiría después, años después, al único compañero en quien confiaba lo suficiente para contarlo. Vino despacio. No nos tenía miedo. Vino despacio porque sabía que no íbamos a ningún lado. La linterna capturó primero las manos. Eran manos, reconocidamente manos con 5 dedos, pero anchas como 2 paletas de albañil, con nudillos salientes como piedras bajo la piel, y de las puntas de los dedos salían garras oscuras, curvas, de unos 8 centímetros, que raspaban el piso de tierra y hacían un sonido que Rodrigo describió como el de un cuchillo siendo afilado en un cilindro de metal, pero más grave, más húmedo. Después vinieron las patas traseras dobladas al revés, las rodillas en el lugar equivocado, como las de un animal de 4 patas al que hubieran obligado a pararse. La musculatura de los muslos era grotescamente exagerada, visible incluso a través del pelaje oscuro y denso que cubría el cuerpo entero. El pelo era negro, con reflejos grisáceos, pegado al cuerpo en algunos lugares por la humedad y por la sangre que le escurría de los belfos hasta el suelo. Y entonces la linterna llegó a la cara. Rodrigo era un hombre que había encarado armas apuntándole a la cabeza. Había entrado a colonias de madrugada con balacera de los 2 lados. Había visto cosas que un hombre no debería ver y había sobrevivido para no contárselas a nadie. Pero cuando la linterna iluminó ese hocico largo, con las narinas dilatadas que se abrían y cerraban como fuelles, esos ojos amarillos que reflejaron la luz como vidrio de faro, esa boca que se abrió para revelar dientes que no tenían escala humana, sintió algo que no había sentido desde los 7 años, cuando se despertaba de pesadilla. El miedo primario. El miedo que llega antes del pensamiento. El miedo que le grita a las piernas que se larguen mientras la mente todavía está tratando de procesar lo que está viendo. La bestia medía por lo menos 2,20. La parte de arriba de la cabeza rozaba la pared lateral del callejón cuando se irguió completamente, y el sonido que salió de esa garganta no era un aullido. Era más grave que un aullido, más lleno, como si el aire entero del callejón hubiera vibrado. Rodrigo sintió el pecho resonar. Miguel dio 2 pasos hacia atrás sin querer, y la cosa avanzó. «Policía, alto», gritó Rodrigo. Gritó porque era lo que sabía hacer, porque 15 años de entrenamiento toman el control del cuerpo cuando la mente se detiene. Y la mente se había detenido. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir este contenido. Sigamos. La bestia no se detuvo. No corrió, no saltó. Caminó hacia ellos con un ritmo regular y pesado, cada paso haciendo vibrar levemente el piso de tierra, cada paso acercando ese olor a sangre y a algo más primitivo, algo que Rodrigo identificó después como olor a animal mojado, perro, lobo, algo de esa familia, pero multiplicado por 10, por 100, por una magnitud que no cabía en ninguna comparación normal. Miguel disparó primero. 3 tiros rápidos, centro de masa, como lo entrenaron. El ruido dentro del callejón era ensordecedor.
Las paredes de tabique devolvieron cada detonación multiplicada y Rodrigo sintió las sacudidas de presión en los tímpanos como cachetadas. La bestia retrocedió medio paso. Solo medio paso. Los proyectiles habían pegado. Había sangre oscura escurriéndole por el pelaje. Había 2 puntos de impacto visibles en el tórax. Pero no cayó. Miró hacia abajo, hacia sus propias heridas, con una expresión que en un ser humano se llamaría curiosidad irritada. Luego los miró de nuevo. Y arrancó. Rodrigo no recuerda haber tomado la decisión de disparar. Recuerda el calor de la pistola en la mano. Recuerda la luz de los fogonazos parpadeando en el callejón como flashes de cámara en una fiesta que nunca pasó. Recuerda el brazo sacudiéndose con cada disparo. Recuerda contar los tiros por instinto. 3, 4, 5, 6, 7. Recuerda el clic seco cuando el cargador se vació y él todavía estaba jalando el gatillo. Recuerda a Miguel a su lado haciendo lo mismo. La bestia había recorrido la mitad del callejón cuando los tiros la tumbaron. No cayó como cae un humano. Cayó como cae un árbol, con esa lentitud que se resiste. Primero una rodilla, luego la otra, luego las manos en el suelo, los dedos arañando la tierra en un surco largo, mientras el impulso del cuerpo todavía la llevaba hacia adelante. Fue frenando de a poco, como un tren que pierde vapor, y finalmente quedó inmóvil a menos de 5 metros de ellos. El silencio regresó. El silencio que viene después de una balacera siempre es diferente a los otros silencios. Es un silencio que zumba, que tiene textura en los oídos, que hace que el mundo parezca de algodón. Rodrigo se quedó parado con la pistola vacía apuntando a la bestia por unos 10 segundos. Luego se dio cuenta de que se estaba moviendo. Se arrastraba despacio, con esfuerzo, pero se arrastraba. Los brazos jalaban el peso enorme del cuerpo por el suelo de tierra, dejando un rastro oscuro y húmedo detrás. La respiración salía en resoplidos pesados que Rodrigo podía escuchar claramente, un sonido de fuelle roto, de pulmón trabajando contra una obstrucción. Pero se arrastraba hacia ellos. Sin rabia, sin urgencia, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Como si supiera que la distancia se iba a cubrir tarde o temprano. Los ojos amarillos todavía brillaban en la oscuridad. Rodrigo retrocedió para recargar. Las manos le temblaban. Lo notó de forma clínica, distante, como si se estuviera viendo las manos desde lejos, y tardó más de lo que debía en meter el cargador. Miguel ya había sacado el segundo cargador, pero estaba parado, mirando a la bestia arrastrarse, como si fuera incapaz de hacer el gesto simple de recargar el arma. ¿Miguel? Nada. Miguel. El elemento parpadeó, volteó a verlo. Tenía los ojos vidriosos. El vidrio de quien vio más de lo que el sistema puede procesar en tiempo real. Recarga. Ahorita. La bestia había avanzado 2 metros mientras hablaban. Fue entonces cuando Rodrigo sintió el peso en la bolsa del pantalón. Lo había olvidado tan completamente que la sensación fue casi de sorpresa. La navaja de mango de hueso que su padre le había dado cuando entró a la corporación. Una pieza antigua de colección, con hoja de plata maciza que el viejo había mandado hacer con un artesano de Pachuca. Plata pura, corta cualquier cosa. Así había dicho su padre, con esa sonrisa de hombre que cree en cosas que otros hombres descartan. Cualquier cosa, hijo. La había cargado 15 años como amuleto, como recuerdo, nunca como herramienta. La bestia estaba a 3 metros. Rodrigo no pensó. El pensamiento había dejado de funcionar varios minutos atrás. Lo que funcionaba era algo más antiguo, ese sustrato de instinto que antecede al lenguaje, que antecede al razonamiento, que antecede la propia conciencia. Abrió la navaja con el pulgar.
El clic metálico sonó absurdamente pequeño en el silencio del callejón. Y avanzó. La bestia levantó la cabeza cuando se acercó. Los ojos amarillos lo encararon. La boca se abrió despacio, revelando esos dientes imposibles, y salió un sonido bajo, continuo, que Rodrigo sintió en sus propias costillas. Un aviso. Una amenaza. Una afirmación. Se hincó a su lado. El olor de cerca era insoportable. Sangre, animal, algo podrido por debajo, como si el interior de esa cosa ya hubiera empezado algún proceso que no pertenecía a la biología normal. La piel bajo el pelaje era visible donde los proyectiles habían abierto heridas, y era gris, gris oscuro como piedra mojada, y las heridas que deberían haber sido fatales ya mostraban bordes que parecían intentar cerrarse. Rodrigo hundió la hoja de plata en el pecho de la bestia. No con fuerza, no con violencia calculada. Con la resignación de quien hace algo que no entiende, movido por una certeza que no tiene nombre. La hoja entró entre dos costillas. Sintió la resistencia, sintió el hueso desviar el metal. Sintió cuando la punta encontró algo más blando y se detuvo. Y giró la muñeca. La bestia hizo un sonido que no era aullido, no era grito, no era nada que existiera en ningún vocabulario humano de sonidos. Era algo anterior. Era el sonido de una cosa que había existido por mucho tiempo, encontrando por primera vez su límite. Los ojos amarillos se fueron apagando despacio. No de un golpe. Se fueron apagando como llamas que pierden combustible hasta quedar como dos vidrios grises en la oscuridad. La respiración de Fuelle falló, se detuvo, y entonces el cuerpo entero pareció desinflarse ligeramente, como si una presión interna hubiera sido liberada, y se quedó quieto. El callejón quedó en silencio. Rodrigo se quedó hincado al lado de la cosa por un tiempo que no supo medir. Podían ser 30 segundos, podían ser 5 minutos. Miguel estaba recargado en la pared detrás de él, y cuando Rodrigo finalmente se levantó y volteó, vio que el elemento había vomitado discretamente en el rincón y ahora estaba con la espalda en la pared y los ojos cerrados, respirando profundo como quien practica una técnica de control que aprendió en un entrenamiento y nunca imaginó que iba a necesitar de verdad. A las 4:15 de la madrugada, el parte fue levantado en la agencia del Ministerio Público de Zimapán. Decía lo siguiente, que los elementos de la Policía Municipal, atendiendo llamado por alteración del orden, encontraron en la calle Nogales el cuerpo de Esperanza, 52 años, víctima de homicidio. Que en las inmediaciones fue localizado el probable responsable, identificado posteriormente como Aurelio, 57 años, sin domicilio fijo, con antecedentes psiquiátricos, quien había atacado a la víctima con objeto punzocortante. Que el sujeto, al ser abordado, se resistió a la detención y forcejó con los elementos. Que el sujeto fue alcanzado por disparos de arma de fuego y no sobrevivió a las heridas. Que el arma utilizada en el crimen no fue localizada. El dictamen del CEMEFO, que llegó 3 semanas después, describió el cuerpo de Aurelio como perteneciente a un hombre de complexión robusta, con múltiples heridas por proyectil de arma de fuego y una perforación en el tórax compatible con arma blanca. La causa de muerte fue determinada como hemorragia interna. No había fotografía de Aurelio en ningún sistema. No había acta de nacimiento, CURP, ni antecedentes penales. El nombre lo habían inventado en la patrulla, de regreso a la agencia, mientras Rodrigo manejaba en silencio y Miguel miraba por la ventana las calles vacías de Zimapán a las 4 de la mañana. Necesitamos un nombre, había dicho Rodrigo. ¿Aurelio? Respondió Miguel, sin saber por qué. Aurelio. Nadie fue nunca a reclamar el cuerpo. El CEMEFO lo guardó el tiempo que marca la ley y después hizo lo que se hace con los cuerpos no reclamados. Rodrigo no quiso saber exactamente qué. Hay cosas que es mejor no saber. En los meses que siguieron, Rodrigo dormía con la luz encendida.
No de forma deliberada. Simplemente se le olvidaba apagarla y después dejó de intentarlo. Su esposa, Sandra, le preguntó 3 veces qué había pasado esa madrugada. Las 3 veces él dijo lo mismo: fue difícil, fue rutina, ya se está pasando. Ella sabía que era mentira. No preguntó una 4ª vez. Miguel pidió su cambio de adscripción 6 meses después. Se fue a la capital. Se hablan de vez en cuando por mensaje, brevemente, de cosas sin importancia. Nunca de aquello. Existe un acuerdo tácito entre ellos, nunca dicho en voz alta, que dice que ese tema no existe mientras nadie lo saque a la mesa. Y ninguno de los dos tiene interés en sacarlo. Rodrigo sigue trabajando en la misma unidad, sigue recorriendo las mismas calles de Zimapán de madrugada, con el radio bajo y los ojos en el camino. Dejó de atender servicios solo en la calle Nogales. Siempre pide que otra unidad lo acompañe cuando el llamado es en esa colonia. Sus compañeros lo atribuyen al cansancio del veterano, al exceso de precaución de quien ya vio demasiado. No preguntan detalles. La navaja está en el closet, en una caja de zapatos forrada con tela, al fondo, detrás de cosas que Rodrigo nunca usa. No ha abierto la caja desde que la cerró, la semana después de lo ocurrido, pero sabe que está ahí. Y saber que está ahí es suficiente. Es el tipo de consuelo que no debería ser consuelo, pero lo es. En marzo del año siguiente, un ranchero de las afueras de Zimapán reportó la muerte de 14 cabezas de ganado. En una sola noche. Los animales habían sido encontrados con los vientres abiertos y los órganos removidos con una eficiencia que el veterinario no pudo atribuir a ningún depredador conocido de la región. El caso fue archivado como ataque de animal salvaje no identificado. Rodrigo leyó la nota en el periódico local, tomando café en la terraza de su casa una mañana de domingo. La leyó 2 veces. Dobló el periódico con cuidado y fue al cuarto. Abrió el closet, miró la caja de zapatos por un momento largo. Y dejó el closet abierto mientras se terminaba el café. Así terminamos por hoy. Si tienen una historia que contar, no se la guarden, mándenla al correo que aparece en pantalla. También pueden enviarnos sus audios y quién sabe, la próxima historia que contemos puede ser la suya. Hasta la próxima.